Muy buenas, América Latina. Hoy es sábado 29 de marzo de 2025 y comenzamos con el sumario del noticiario latinoamericano de Canal Red. Estados Unidos proyecta una fuerza naval desproporcionada hacia México que no tiene precedentes en la historia reciente. En Ecuador, esta semana se ha celebrado el debate entre los dos candidatos presidenciales al balotaje que tendrá lugar el próximo 13 de abril. En Argentina, el 24 de marzo se ha celebrado un año más del aniversario del golpe de Estado militar que tuvo como resultado el asesinato, tortura y desaparición de 30.000 militantes democráticos. 200 migrantes venezolanos han regresado a su país después de que Estados Unidos los haya deportado entre graves violaciones de derechos humanos. En Brasil, el expresidente Bolsonaro se sentará en el banquillo de los acusados por su implicación en la operativa golpista de 2022 que trató de anular la democracia. Con esto arrancamos Noticias Básicas Latinoamérica. Bajo el argumento de la lucha contra el tráfico de drogas, Estados Unidos está desplegando una fuerza naval desproporcionada en el Golfo de México. Las naves destructoras proyectadas hacia México sirven para proteger los portaaviones estadounidenses de ataques desde superficies terrestres, aéreas, marítimas o submarinas. La maquinaria militar que apunta a México incluye misiles balísticos e hipersónicos, material militar de vanguardia. La principal característica de las naves destructoras es que llega a una distancia de 2.400 kilómetros, suficiente para abarcar el 90% del territorio mexicano. México descarta cualquier hipótesis de guerra con Estados Unidos, pero existe preocupación por el despliegue bélico colocado en el Golfo de México por la Armada estadounidense. Además de México, las naves destructoras de Estados Unidos podrían alcanzar Guatemala, Belice y a la mitad de Honduras, Cuba o El Salvador. Del Golfo de México vamos a Ecuador, donde esta semana se ha celebrado el debate electoral de cara al balotaje que tendrá lugar el 13 de abril. En la primera vuelta, solo 17.000 votos separaron al candidato presidente Daniel Noboa, hijo del empresario más rico de Ecuador, y al aspirante Luisa González, abogada de origen humilde y miembro de la Revolución Ciudadana. El debate, que según casi todas las encuestas publicadas ha ganado la candidata de izquierdas, ha servido para dejar al desnudo las carencias de Daniel Noboa, que no ha sabido responder a preguntas importantes de Luisa González. Entre las preguntas que no ha podido responder Noboa está la vinculación de la empresa de su padre de exportación de bananos con el narcotráfico. Veámoslo. ¿Es usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente y han cambiado 5 fiscales y hasta ahora nadie sabe la verdad? No. Candidato Noboa, 1 minuto para argumentar su respuesta. No, no soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sí es con esa insistencia. Yo creo que en política tiene que haber códigos y eso es esencial. Yo jamás me meteré con sus hijos o con sus parejas. Lo que sí le puedo decir a Luisa, que está mirando, la otra Luisa, la buena, es Lulú. Acuérdate siempre, tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala. Otro de los ejes del debate ha girado en torno a la inseguridad que vive Ecuador, que ha pasado de ser el país más seguro de América Latina a ocupar el extremo contrario después de una década de políticas de desguace del Estado. Y como ya viene siendo tradicional, el candidato derechista metió a Venezuela en el debate presidencial de Ecuador. Totalitarismo o democracia, libertad o un régimen dictatorial similar al de Maduro. Cooperación internacional, trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, y no con el régimen de Maduro como pretende hacerlo Luisa, que ahora ni siquiera contesta, como pasó con CNN, si es que lo reconoce como régimen o no. Miren ustedes las redes sociales ahora mismo e investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan en cajas de banano de la empresa Noboa, del señor Daniel Noboa, hacia Croacia e Italia, droga. De Ecuador vamos ahora a Argentina. El 24 de marzo se ha celebrado el Día de la Memoria, un día feriado desde que lo instauró el expresidente Néstor Kirchner para hacer de las políticas de memoria contra la dictadura
un día de consenso nacional. Este año se ha celebrado el 49 aniversario del golpe militar que trajo como resultado 30.000 desaparecidos y 7 años de dictadura militar que torturó, secuestró y obligó a exiliarse a los militantes democráticos, especialmente a los peronistas. Y este año, además, las manifestaciones que han sido multitudinarias han servido para que la oposición haga una demostración de fuerza al régimen de Javier Milei, que se niega a la memoria y es favorable incluso a la dictadura militar. Una de las primeras políticas que ha desmantelado Milei nada más llegar a la Casa Rosada han sido las de memoria. De hecho, ha cerrado la ESMA, un museo de la memoria situado en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde estuvo instalado el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la última dictadura militar. Desde las cuentas oficiales de la Casa Rosada, el gobierno argentino ha difundido un video negacionista de los 30.000 desaparecidos y que apunta a la teoría conspirativa que dice que la historia contada sobre el golpe de Estado es incompleta. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha defendido estas tesis desde la sala de prensa de Casa Rosada. Lejos de defender la memoria, ha defendido a los golpistas. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los archivos de inteligencia. En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. La manifestación por la memoria llegó también fuera de Argentina. En este caso, los argentinos residentes en España se manifestaron en Madrid. Estamos aquí las organizaciones de residentes argentinos en España para conmemorar el Día de la Memoria. Se cumplen los 49 años del golpe de Estado, el último golpe de Estado en la República Argentina. Sí que venimos a conmemorar y a decir nunca más, que es la frase, el lema que ha recorrido durante todas estas décadas el reclamo por justicia, que fue efectivo, porque Argentina fue el único país del mundo que juzgó a sus genocidas en tribunales civiles. Y también venimos a reivindicar esa historia. Nos reunimos acá también para denunciar lo que está pasando hoy en Argentina, vemos con muchísima alarma y nos juntamos un poco para repudiar todas las violaciones a los derechos humanos y el avance de la violencia de odio y la violencia estatal que se está sucediendo tanto en las calles como a nivel institucional. Creemos que no se están respetando valores democráticos con el gobierno actual. Y ahora vamos a Venezuela, y es que 200 migrantes venezolanos han llegado a su país después de que hayan sido deportados por Estados Unidos. La repatriación, que ha estado en todo momento monitorizada por el gobierno venezolano para velar el cumplimiento de los derechos humanos, se ha hecho desde Honduras. Varios de los migrantes venezolanos han denunciado abusos físicos y psicológicos mientras estuvieron bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense. Así lo han denunciado en videos publicados en redes sociales, donde han señalado agresiones físicas, confiscamiento de pertenencias y tratos degradantes por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Los denunciantes señalan que el hecho de llevar un tatuaje con el nombre de sus hijos e hijas es suficiente para que Estados Unidos los detenga y deporte acusados de ser criminales o de pertenecer a alguna banda latina. El gobierno venezolano ha recibido el avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de La Guaira. Diosdado Cabello es el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de venezolanos. La gran mayoría jóvenes, es más, diría muy jóvenes. Apenas había como 6, 7 personas que pasarían los 40 años y parecían los abuelos de los muchachos que estaban ahí. Muy jóvenes, en verdad. Una tristeza ver cómo han sido maltratados. Me decía un muchacho ahí, lo primero es la expresión de todos. Gracias al presidente por sacarnos del infierno donde estábamos. Esa es la expresión general. La otra es la expresión de alegría, de regresar a su patria. Tras 2 años de instrucción, finalmente el Tribunal Supremo de Brasil ha abierto un proceso penal contra el expresidente Bolsonaro por la intentona golpista de 2022 que tuvo como objetivo evitar la investidura del presidente Lula da Silva. La decisión de juzgar a Bolsonaro y otros 7 acusados ha sido tomada por unanimidad de la Corte Superior de Justicia.
A Bolsonaro se le acusa de dirigir una conspiración para anular la victoria electoral de Lula mediante una intervención militar. Entre el resto de acusados hay militares de alto rango y antiguos ministros del gobierno de Bolsonaro. El juez considera que la organización siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimo y que no triunfó por la resistencia de los comandantes del ejército y la Fuerza Aérea. Bolsonaro se enfrenta a una pena de 40 años de prisión por el intento de asaltar la institucionalidad. Con esto terminamos esta semana. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora mismo en pantalla. Sean felices y cuiden a la patria grande.